atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin descansar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin descansar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Y no mirar atrás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que rompe las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Los presentes y los que nos van a seguir o nos están siguiendo en esta transmisión, vamos a orar a Dios. Vamos a clamar a Dios. En esta intimidad espiritual nos dirigimos al Dios Todopoderoso, al Dios Misericordioso, para orar por el alma de Ana Rocío Villota Grajales. Y en este momento donde nuestra intención es orar por Ana Rocío, también el Señor nos da su palabra, nos inspira también ese deseo, esa voluntad en cada uno de nosotros. Por eso, antes de orar por Ana Rocío, pidámosle perdón primeramente nosotros por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, y ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Dios, Padre de bondad, nuestra fe proclama la muerte y resurrección de tu Hijo. Por la eficacia del misterio pascual, concede que nuestra hermana Ana Rocío, por quien celebramos estos sagrados misterios y que duerme en Cristo, resucite también por Él a las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos
la palabra que Dios tiene para nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que, al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para la gloria de Dios. Por eso, no nos desanimemos. Aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Y unos sufrimientos leves y pasajeros nos preparan una gloria eterna que supera toda medida. Pues no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que aún no se ve es eterno. Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, se destruye, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo no soy tu siervo, rompiste mis cadenas. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión dijo Jesús: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque si ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos, las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así tuviste a bien disponerlo. Todo me lo entregó mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, paciente, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse.
Es un momento que tenemos de encuentro con el Señor, un momento en donde nos ponemos en las manos de Dios a nivel espiritual. Esta Eucaristía nos recuerda como lo esencial que nosotros debemos de tener siempre presente en nuestro corazón. Un Dios al cual nosotros hoy nos queremos acercar para vivir esta memoria de Ana Rocío. Primero Dios, somos creyentes, creemos en el Señor, creemos en su palabra, en la esperanza que nosotros guardamos en aquel que ha resucitado. Jesucristo resucitó. Mi oración a través de esta Eucaristía es en esa intención que llevo en mi corazón para que el Señor le dé esa gracia y esa bendición y que se derrame sobre el alma de Ana Rocío todas las bondades de Dios. Primero, su misericordia. Señor, otorga sobre nuestros hermanos difuntos y muy especialmente para ella tu misericordia. Todos la necesitamos, todos. Lo decía incluso hasta el Papa Francisco, oren por mí, oren por mí. La misericordia de Dios, oren por mí. Hoy oramos nosotros por ella. Ustedes que compartieron, que vivieron, que tienen recuerdos de sonrisas, momentos de enojo seguramente, la templanza, la vida misma. Señor, imparte sobre ella tu misericordia. Primera petición en nuestra oración. Señor, segunda petición. Señor, impartiendo su misericordia para ella, hazle gustar de la vida eterna. Nosotros creemos por Jesucristo que la vida del ser humano no termina aquí. Este no es el final del ser humano. Tenemos aquí la parte material, esta parte material. Aquí encontramos sus cenizas, pero nosotros creemos en el alma y en el espíritu. En eso creemos. Jesucristo resucitó, su cuerpo quedó allí en el sepulcro, pero después resucitó en un cuerpo glorioso. Entonces creemos que este no es el final del ser humano, sino que se transforma. Por eso dice el Señor, y lo dice en estos últimos días en la palabra, que quien come de su carne y bebe de su sangre tendrá la vida eterna. ¿A qué se refiere el Señor con la vida eterna? Si este no es el fin del ser humano, ¿a qué se refiere con la vida eterna? Es decir, que aquí no termina nuestra vida. Entonces hay un lugar en donde disfrutaremos también de ese encuentro con Él en la vida eterna, en un espacio que solamente Dios conoce, aunque el Apocalipsis ahora nos va a dar descripción de ese espacio que tiene Dios para nosotros. Pero el segundo momento es, Señor, concédele la vida eterna. Concédele la vida eterna. Se nos ha adelantado ella y sabemos cuántos de los que estamos aquí no hemos sentido la pérdida de un ser querido. Amigos que tal vez se nos van, personas conocidas que tal vez tenemos en nuestra mente o en el corazón que se han ido, alguno, o por qué no decir todos los que estamos aquí, hemos sentido la pérdida de un ser querido, si no, al menos la de un amigo o algún conocido. Entonces es un momento para presentarle al Señor lo que Él nos dio. La vida eterna se la pedimos al Señor para ella. Tercer momento, miren hermanos, hermanas, en el libro del Apocalipsis nos habla de este lugar que es la vida eterna, nos habla de este lugar. Y dice el Apocalipsis que es un lugar en donde no hay ni llanto, ni luto, ni dolor, ni enfermedad, ni la muerte. Entonces esa es la esperanza que nosotros tenemos. La esperanza que nosotros tenemos es que Ana se va a un lugar de tranquilidad. Yo no sé, yo no la conocí como ministro, pero ustedes sí la conocieron. Y sobre todo Dios sí la conoce. Entonces es un lugar en donde no hay enfermedad, en donde no hay violencia como la que tenemos aquí, en donde no existe el dolor, que dice el Apocalipsis que no existe el dolor. Un lugar en donde no existe la muerte porque está la vida eterna. Entonces eso es lo que nos llena de esperanza.
no solamente tener la óptica de lo terrenal, aquí es nuestra vida. Por ahí voy a decir una frase muy coloquial, que es lo que piensa mucho más el mundo, pero los que creyentes pensamos de manera diferente. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No, no, no. Para nosotros es diferente. En nuestra fe, en nuestra confianza, nos hace pensar y creer en convicción que existe un lugar en donde no existe la maldad, donde se encuentra Dios, Señor. Tercer momento, este lugar nos llena de esperanza porque no hay dolor ni enfermedad. Cuarto momento, yo siempre procuro como sacerdote, como pastor espiritual, cuando celebramos estos momentos o incluso con el féretro o con el ataúd o en este momento de las exequias, de las cenizas, en el cuarto momento yo siempre menciono para los presentes, para los que estamos aquí, no se olviden de Dios, no se olviden de un momento de fe, no se olviden de hacer oración. Este es un espacio temporal, terrenal, pero yo creo, y Jesucristo nos lo mostró, que después de esta vida existe otra. ¿Cómo se encuentra tu fe? ¿Cómo se encuentra tu creencia en el Señor? Yo no lo sé, pero creo que es un momento donde procuro animar a la gente para que no se olviden de Dios. Y el quinto momento y último es invitarlos a que nos pongamos de pie un momento. Y vamos a hacer este responso por Ana Rocío. Si estamos aquí es porque venimos a hacer esta oración por ella. Los que nos están siguiendo, los que nos van a seguir o los que verán esta transmisión, pues también desde allí, desde el lugar donde lo están viviendo, haz un momento de oración a Dios. Dios nos une, para Él no hay distancias. Tu intencionalidad se une a la intención que tenemos aquí. Padre Santo, una vez recibiste a tu hija Ana Rocío en tu iglesia y sobre ella se derramó el signo del agua como signo sacramental de la nueva vida. Hoy queremos ofrecerte esta Eucaristía por ella, Señor. Tú la conoces. Gracias, Señor, por todo lo que nos diste a través de ella. Yo le decimos a ella, Ana, gracias por lo que tú nos diste. Oramos y clamamos a Dios Padre para que su misericordia se derrame sobre ti y llegue el perdón para todos. Gracias, Padre Santo, por enseñarnos el amor, por inspirarnos, Señor, la vida, y porque en este momento, a través de este sagrado misterio, descubrimos que para ti no es el final la muerte, sino que nos inspiras que es un tránsito para la vida eterna. Bendice esta criatura el agua con la fuerza y el poder de tu Espíritu, que renazca y nazca para la vida eterna. Concédele, Señor, el eterno descanso. Que brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Que brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Que brille para ella la luz perpetua. Que el alma de Ana Rocío, por tu misericordia, Señor, ella descanse en paz. Pueden sentarse, vamos a presentar las ofrendas y nuestras vidas. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, en mi presente con todo mi amor, en mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera.
que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, por este sacrificio de reconciliación, lava en la sangre de tu Hijo a tu sierva Ana Rocío Villota Grajales, pues la purificaste en las aguas del bautismo, derrama sobre ella tu bondadoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina aquí, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con esperanza, unimos nuestra voz al coro de los ángeles para proclamar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo, eres en verdad, Señor. Tú eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, quien nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Lección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección, ascensión al cielo, queremos darte gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de tu Hijo. Mira, Señor, a tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León,
con nuestro obispo, Monseñor Luis Fernando, que todos lleguemos a la perfección, Señor, como iglesia. Pedimos de manera muy especial, y lo hacemos a través de esta Eucaristía, por el alma de Ana Rocío Villota Grajales. Concede a tu hija, Padre Santo, así como ella ha vivido la muerte de tu Hijo Jesucristo, que comparta también con Él la gloria de la resurrección futura. De nosotros, Señor, ten misericordia, para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios, con San José y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La oración que viene a continuación no la sabemos, nos la han enseñado, y Jesucristo es el que ha fundado esta oración. Gratitud a nuestro Padre Dios, pero también la esperanza en el cual nosotros depositamos también nuestra fe para orar por Ana Rocío. Digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu del Señor démonos un saludo de paz. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, oh Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, dice el Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado
Oremos. Te pedimos, Señor, que el sacrificio de tu Iglesia sirva de ayuda a nuestra hermana Ana Rocío, por quien celebramos estos misterios, para que junto con los santos goce de la compañía de Cristo, cuya misericordia recibió en los sacramentos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hermanas, en esta celebración hemos escuchado la palabra de Dios, la esperanza en el mundo futuro, la resurrección de los muertos, un lugar en donde se encuentra presente Dios, donde no hay dolor ni sufrimiento ni muerte. Él ha resucitado y con Él resucitaremos. Esta palabra escrita para nuestro consuelo y para nuestra salvación. Con fe hemos elevado nuestras súplicas a Dios por nuestra hermana Ana Rocío. Hemos celebrado el sacrificio de la Eucaristía, a quien ahora nosotros por ella queremos dar gracias y le damos también ese adiós. Aunque nos embarga la tristeza, nos fortalece la esperanza de que siendo en Cristo un solo cuerpo, ni siquiera la muerte nos separe. Esperamos pues por la misericordia de Dios encontrarnos de nuevo con ella en el reino de los cielos. Hagamos este responso nosotros, los que nos siguen, y hagámoslo con fe pidiéndole al Señor su misericordia para ella. Concédele, Señor, el eterno descanso. Que brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Que brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Que brille para ella la luz perpetua. Que el alma de Ana Rocío, por tu misericordia, Señor, y por estos sagrados misterios, ella descanse en paz. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Seguidamente, ahora vamos a tener un momento, digamos, de intronización, de ir hasta la cripta, un lugar de reposo, un lugar también donde confiamos nosotros en nuestra ideología cristiana. Es un lugar en donde todos los días lunes a las 4 de la tarde celebramos la Eucaristía. Todos los días lunes a las 4 de la tarde celebramos la Eucaristía en la cripta por los difuntos y muy especialmente por los que se encuentran allí. Un lugar sagrado en donde tenemos memoria de nuestros seres queridos. Por eso es loable que lo podamos hacer, dejar las cenizas de nuestros seres queridos en un lugar. Por eso con esta esperanza, con la confianza, haremos también este momento de ir en procesión hasta la cripta y haciendo un momento de oración. Llenos del amor de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pueden sentarse, escuchamos esta canción y ustedes harán la procesión hasta la cripta. Aunque en esta vida no tenga riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar y bello hogar, más allá del sol. Ese homenaje a nuestra hermana vamos a llevarla hasta el lugar de su descanso. Alguien que tome nuevamente las cenizas, la fotografía, ¿sí? Alguien que
despacio. ¿No va con el adorno? Lleva el adorno, lleva el adorno. Se ve hermoso. Eso. Aunque le pese la foto y los dos cirios, ¿sí? Sí. Los dos cirios. ¿Esto también? Sí, los dos cirios, pero otra persona. Necesitamos las dos personas que llevan los cirios. Que lleva otro cirio y el otro lleva otro cirio. Usted debe caer y acá. Hagámosle un momento bien bonito. ¿Alguien que quiera llevar el cirio? ¿Usted? Sí, acá. Los demás van hacia atrás. Carta de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los muertos, porque nos aflijáis como los hombres que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios lo llevará con él. Esto os lo decimos como palabra del Señor. Pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos. Venid, mortales piadosos, y ayudadles a alcanzar, que Dios les saque penas y la lleve a descansar. O vosotros caminantes, aprended, oíd, pensad. Bastará solo el oírles a mover vuestra piedad. Hoy os pide su aflicción, que le queréis ayudar, que Dios les saque penas y la lleve a descansar. No hay dolor, tormento y penas, martirio, cruz ni aflicción, que lleguen a ser pintura de sus penas y pasión. Solo alivia sus pesares vuestra ayuda a implorar, que Dios les saque penas y la lleve a descansar. Están en purgatorio de fuego en cama tendidos, siendo allí el mayor tormento la ausencia de un Dios querido, pues vuestra amable oración ayudales a alcanzar, que Dios les saque penas. Hay culpa lo que le cuesta, no imaginaban tus daños, con tal tormento pagamos el no evitar aquel mar. Pero hermanos, hoy vosotros al Señor podéis rogar, que Dios les saque penas y la lleve a descansar. Amigos y familiares, ¿dónde está la caridad? Descansáis en tanto olvido, pudiéndoles aliviar. Vuestra más bella limosna será al Señor implorar, que Dios les saque penas y la lleve a descansar. Dale, Señor, el descanso eterno. Te rogamos, Señor, por Jesucristo tu Hijo, quien padeció y murió para salvarnos, que olvide las culpas y pecados de vuestros difuntos, los libre de todos los males y lo lleve a gozar en tu paraíso, donde no hay llanto, ni lágrimas, ni dolor, sino paz y alegría con todos tus ángeles y santos, para siempre. Amén. Esperamos un segundo aquí. Dale, Señor, el descanso eterno. Te rogamos, Señor,
por el Espíritu Santo que guía y santifica a todos tus hijos. Haz que nuestros difuntos obtengan la abundancia del perdón, se vean libres de los sufrimientos del purgatorio y sean recibidos en tu presencia en compañía de los santos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Te rogamos, Señor, por la intersección de la Santísima Virgen María, de San José, de todos los ángeles y santos, especialmente de los santos que fueron más de nuestra devoción, no recaiga sobre nuestros hermanos difuntos pronto y disfruten pronto el premio eterno en tu reino, así como en esta vida imitaron a tu Hijo Jesucristo en el sufrimiento, lo imiten también en el gozo de la gloria eterna. Esperamos encontrarnos todos un día para hacerte compañía por toda la eternidad. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.